¿Alguna vez te has preguntado por qué las escuelas enseñan tan poco o nada sobre la primera civilización avanzada del mundo? Especialmente cuando introdujo tantas cosas que usamos hasta el día de hoy. Pero, ¿qué esconde el misterio de Sumeria? Parte del legado sumerio incluye el calendario moderno basado en ciclos lunares, el sistema de conteo utilizado para la geometría y la medición del tiempo, la rueda, el arado, sistemas de irrigación como diques y canales, barcos de vela. Incluso hablaron el primer idioma conocido y, lo más importante, dejaron evidencia de la primera escritura registrada. Estas son muchas contribuciones inteligentes a la humanidad. Entonces, ¿por qué no hablamos más sobre esta civilización claramente avanzada e influyente? Conecta los puntos y descubrirás por qué la omisión podría ser intencional. Los sumerios fueron impecables en la creación de muchos sistemas avanzados, sin embargo, rechazamos su historia del hombre como mera mitología. ¿Por qué es esto? Si le diéramos a su historia escrita la misma credibilidad que le hemos dado a sus inventos, estaríamos enseñando una versión completamente diferente de nuestros orígenes y pensaríamos mucho más sobre lo que podría depararnos el futuro. Así que dejemos que los arqueólogos sigan debatiendo la historia humana y la evolución. Si vas a la fuente, esto es lo que la primera civilización en registrar la historia reveló sobre nuestro pasado. En 1849, un arqueólogo británico descubrió 14 tablillas en el Golfo Pérsico, antigua Sumeria. Hoy, estas son las escrituras más antiguas jamás conocidas y datan del siglo 24 a.C. Aunque las historias en ellas comparten mucho de lo que dicen otros escritos antiguos, añaden un giro completamente nuevo a los otros textos sagrados antiguos que conocemos. Mientras se refieren a un padre de todos los comienzos o algún tipo de ser supremo, las tabletas dicen que los creadores en Génesis, el jardín del Edén, Adán y Eva, eran seres de otro mundo, o simplemente, eran extraterrestres. Los dos primeros paneles explican quiénes eran y de dónde vinieron. La tabla 3 cuenta los 6 días de la creación o colonización en la Tierra. Luego explican cómo la raza humana fue manipulada genéticamente por estos seres y que ésta no evolucionó por casualidad. Incluso la tecnología que los sumerios nos dieron provino de estos seres. ¿Ahora estás interesado en aprender más sobre lo que los sumerios tenían que decir sobre nuestra historia? Aquí hay algunas leyendas seleccionadas de las 14 tablillas y sus paralelos con otras fuentes antiguas. Según las tablillas sumerias, los dioses creadores, como ellos los llamaban, llegaron a la Tierra hace 445.000 años. Los únicos habitantes de la Tierra en ese entonces eran animales salvajes e indómitos y primeros ancestros de los humanos. Estos seres fueron llamados los Anunnaki, lo que significa aquellos que vinieron del cielo a la Tierra. Los Anunnaki habitaban un planeta lejano en órbita llamado Nibiru, que solo entraba en nuestro sistema solar cada 3.600 años. Describieron a Nibiru como varias veces el diámetro de la Tierra y rico en óxido de hierro, lo que hace que sus ríos y lagos parezcan rojos. Según las tablillas, la atmósfera de Nibiru comenzó a deteriorarse y se convirtió en un lugar hostil para la vida. Para restaurarla, los Anunnaki necesitaban un elemento importante para su atmósfera, el oro. Hay evidencia de que las nanopartículas de oro pueden usarse para reparar nuestro ozono dañado. Bloquea la radiación, lo que explica por qué la NASA usa papel de oro en sus estaciones espaciales. Mientras que la NASA actualmente conoce 8 planetas oficiales en nuestro sistema solar, ha habido mucha especulación sobre la órbita inestable de 2 planetas, lo que sugiere la probable atracción gravitacional de una masa muy grande que aún no se ha descubierto. El descubrimiento de esta masa se remonta a décadas, pero en octubre de 2017,
la NASA publicó un artículo llamado La Super Tierra que vino a casa para cenar, que dice: ahora hay 5 conjuntos diferentes de observaciones que apuntan a la existencia del planeta 9. Si elimináramos esta explicación e imagináramos que el planeta 9 no existe, entonces está creando más problemas de los que está resolviendo. Claramente hay potencial de otro planeta aún por descubrir en nuestro sistema solar. Cuando los Anunnaki llegaron, pudieron vivir vidas que abarcaron cientos de miles de años. Fundaron un asentamiento minero que llamaron Eridug en el Golfo Pérsico bajo un líder llamado Enki. Las tabletas dicen, después de que ese reino descendiera del cielo, estaba en Eridug. Estos visitantes no estaban solos, trajeron consigo otra raza extraterrestre los cuales fueron llamados los Igigi y trabajaban como sus esclavos. Los Igigi eran considerados inferiores. Servían a los Anunnaki minando oro. A medida que las civilizaciones crecían, los Igigi soportaron un trabajo agotador. Un dato curioso es que estas historias coinciden con tabletas babilónicas del siglo XVIII a.C. Las tablillas babilónicas coinciden en el siguiente fragmento: cuando los dioses, similares a los humanos, llevaban el trabajo, llevaban la carga de los dioses era grande, el trabajo pesado, el trabajo excesivo. Los grandes Anunnaki dejaron que los Igigi se hicieran cargo del trabajo. Después de muchos siglos, los Igigi se rebelaron. Creyeron erróneamente que podían derrotar a estos amos opresores. Su derrota casi exterminó por completo a su raza y dejó a los Anunnaki sin una fuerza laboral. Incapaces de reemplazar a los Igigi, los gobernantes de Nibiru, Anu, ordenó a su hijo, Enki, crear una nueva raza de esclavos lo suficientemente inteligente como para realizar trabajos complejos pero aún subordinada a los Anunnaki. Sus experimentos se describen en detalle en Atra-Asi. Se crearon muchas criaturas únicas. Finalmente, Enki logró su objetivo y el resultado, un híbrido genético entre los hombres de las cavernas de la Tierra, Homo erectus, y los propios Anunnaki, llamamos a este híbrido Homo sapiens. Las tabletas llamaron al primer hombre el Adamu. En hebreo, Adán significa hombre. Los Anunnaki tenían a los Homo sapiens trabajando en las minas y en otros lugares de Mesopotamia. La palabra semítica abod o adoración literalmente significa trabajar para. Por lo tanto, el hombre primitivo no tenía más remedio que adorar a sus dioses. Según los pictogramas y textos, estos Anunnaki, sabemos que vivieron durante muchos siglos, gigantes en comparación con los Homo sapiens. Como su propósito principal en la vida consistía en servir a los Anunnaki, los Homo sapiens fueron a cambio entrenados en habilidades sociales, académicas y tecnología, todo lo cual es abundantemente claro en las tablillas. Los nuevos esclavos humanos eran infértiles, pero a medida que aumentaba la demanda de mano de obra, se reconstruyeron para que pudieran reproducirse. Esto más tarde llevó a la sobrepoblación, por lo que muchas personas fueron más tarde expulsadas de la seguridad de sus ciudades, dando lugar a la historia del Jardín del Edén y la historia de la expulsión del paraíso para reproducirse. A medida que la gente evolucionó más inteligentemente, algunos líderes Anunnaki se cruzaron con estas personas. Los hijos nacidos de estas uniones interraciales prohibidas fueron llamados los Nepilim, o los antiguos gigantes. Las tabletas dicen que estas prácticas enfurecieron a Enlil, el líder Anunnaki en ese momento, que también era el hermano de Enki. Enlil quería asegurarse de que ningún humano jamás se alzara al poder y gobernara Nibiru. Por supuesto, el cruce aumentó este riesgo. Pero estaba fuera de su control ya que la población humana aumentó en los milenios siguientes, solo para encontrarse con un plan de control de la población que la naturaleza tenía reservado.
Durante uno de sus ciclos de 3600 años, la órbita de Nibiru causó estragos en el Sol y la Tierra. Nibiru, también llamado el Destructor en el Colbrin, un antiguo evangelio encontrado en Escocia que fue omitido del texto bíblico, al igual que los rollos del Mar Muerto. Dice, los hombres han olvidado los días del Destructor. Solo los sabios saben dónde vino y volverá en su tiempo designado. Saltó hacia adelante, lanzándose a través de los cielos, en un solo día, causó caos y destrucción. Los hombres fueron azotados con terror y asombro. Dejaron que las casas y templos se derrumbaran y huyeron a las cavernas. El calor y la gravedad de la fuerza del planeta gigante causaron grandes olas de marea y un diluvio global que sumergió incluso las montañas. Los humanos perecieron. Los textos dicen que los Anunnaki observaron a su raza híbrida perecer en la gran inundación. Este evento cataclísmico fue registrado como la Gran Inundación por muchas culturas antiguas, incluidos los hindúes, sumerios, hebreos y nativos americanos. Las historias son notablemente similares. Dioses o Dios enviaron la inundación para destruir a los humanos por cruzarse, multiplicarse y volverse demasiado ruidosos. Aquí, la tabla 11 de Gilgamesh se arrepintió por lo que había hecho al hombre. El corazón de Dios estaba lleno de dolor. Él dijo, borraré a la humanidad de la faz de la tierra, hombres y animales, y criaturas que se mueven, y aves del aire, estoy apenado de haberlo hecho. En este punto, los textos sumerios describen a un hombre humano elegido para liderar, advertido por Enki sobre la inundación, y al cual se le instruyó construir un arca para sobrevivir. Las similitudes entre este relato y la historia bíblica de Noé no pueden ignorarse. Los relatos sumerios dicen que mientras la mayoría de los humanos perecieron, algunos lograron sobrevivir debido a la advertencia avanzada de Enki. Después de que las aguas retrocedieron, el hombre elegido llamado Ziusudra luego ofreció sacrificios de ovejas y bueyes a los Anunnaki. En el epiciclo babilónico de Gilgamesh lo llamaron Utnapishtim, pero en la Biblia es Noé. El sacrificio de Ziusudra es una reminiscencia de la referencia bíblica del sacrificio de Noé en Génesis 8:20. Entonces Noé construyó un altar para el Señor y sacrificó holocaustos en él. Curiosamente, el término holocausto no significa simplemente sacrificar por el fuego. Proviene del latín holocaustum, que proviene del griego holocauston, donde holo significa completo y causto significa quemado. Las tablillas sumerias continúan describiendo la reconstrucción después de la inundación, describiendo cómo a los descendientes humanos les tomó siglos recuperar el poco conocimiento y tecnología que se había perdido. La censura de los hechos y la historia es una forma de control. Ignorancia es la palabra raíz de ignorar. Una vez que tomas conciencia de los hechos y la verdad, tu percepción y perspectiva cambian automáticamente. El propósito de este canal es llevarte información verificada y perspicaz, sin importar a dónde te lleve la verdad. ¿Sabías que, según los antiguos textos sumerios, hubo un tiempo en que los Anunnaki decidieron compartir sus conocimientos avanzados con los seres humanos? Sin embargo, algunos dioses estaban en contra de esto. Enki, uno de los principales Anunnaki, se dice que fue un defensor de la humanidad, mientras que su hermano Enlil prefería mantener a los humanos en la ignorancia para mantener el control sobre ellos. Enki enseñó a los humanos sobre la escritura, la construcción, la agricultura y muchas otras tecnologías avanzadas. Este acto de desobediencia enfureció a Enlil y a otros Anunnaki, quienes temían que los humanos pudieran volverse demasiado poderosos y potencialmente una amenaza para los dioses. Esta división entre los dioses y sus diferentes visiones sobre la humanidad se refleja en muchas historias y mitologías alrededor del mundo.
En los textos sumerios, se menciona que Enki también fue responsable de la creación de los primeros reyes humanos y de la civilización sumeria en sí. Los reyes eran considerados representantes de los dioses en la tierra, y su linaje se creía que tenía una conexión directa con los Anunnaki. Esto reforzaba la idea de que las élites gobernantes tenían un derecho divino a gobernar. Los textos también describen un evento conocido como la Gran Guerra de los Dioses, una batalla épica entre diferentes facciones de los Anunnaki y sus aliados humanos. Este conflicto resultó en la destrucción de muchas ciudades y dejó una marca indeleble en la historia de la humanidad. Algunas teorías sugieren que este evento pudo haber sido la base para muchas de las historias de guerras y catástrofes que encontramos en las mitologías antiguas. Además, se habla de cómo los Anunnaki influyeron en la genética humana. Se dice que realizaron experimentos genéticos no solo para crear a los humanos, sino también para mejorar ciertas cualidades en su descendencia. Estas manipulaciones genéticas podrían explicar las diferencias entre las diversas razas humanas y los saltos evolutivos en nuestra historia. A lo largo de los años, muchas de las enseñanzas y tecnologías avanzadas de los Anunnaki se han perdido o han sido suprimidas. Sin embargo, algunas sociedades secretas y grupos esotéricos han mantenido estos conocimientos ocultos, transmitiéndolos a través de generaciones. Estos grupos creen que los secretos de los Anunnaki contienen la clave para desbloquear el potencial completo de la humanidad. ¿Por qué, entonces, la historia oficial parece evitar estas narrativas? Una razón podría ser el control. Mantener a la gente ignorante sobre sus verdaderos orígenes y el potencial de su especie podría ser una forma de mantener el poder en manos de unos pocos. Cuestionar la historia oficial y explorar estas historias antiguas puede abrir la mente a nuevas posibilidades y cambiar nuestra comprensión del pasado y del futuro. Si te ha intrigado este viaje a través de los misterios sumerios y los Anunnaki, te invitamos a seguir explorando con nosotros. Nuestro objetivo es desenterrar la verdad, sin importar cuán profunda esté enterrada. Recuerda, la búsqueda del conocimiento y la verdad es un viaje interminable. Cuanto más aprendemos, más nos damos cuenta de lo poco que realmente sabemos. Mantén la mente abierta, sigue haciendo preguntas y nunca dejes de buscar la verdad. Si este video tiene sentido para ti, escribe en los comentarios "tiene sentido para mí".